Ave María Purísima, carísimos en Cristo, bienvenidos a esta contemplación del Santo Evangelio. Hoy nos encontramos en el día 15 de mayo. Seguimos todavía en estos últimos días de Pascua, por lo tanto estamos con el corazón bien dispuesto para recibir en Pentecostés al Espíritu Santo. Y bien, pues vamos a pedir luz al Espíritu Santo para que nos lleve, nos llene, nos conduzca a cumplir esa misión que ahora tiene la Iglesia. Recuerden que el Padre crea a través del Hijo, todo por Él y a través de Él, y todo será recapitulado en el Señor. Pero todo lo hace por medio del Espíritu Santo. Entonces ahora viene el momento de la Iglesia. El Padre crea, el Hijo recrea, y el Espíritu Santo va llevando esa salvación de nuestro Señor Jesucristo al corazón de los hombres, hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Bien, pues vamos a contemplar el Evangelio según San Juan, capítulo 16, del 20 al 23. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: les aseguro que ustedes llorarán y se entristecerán, mientras el mundo se alegrará. Ustedes estarán tristes, pero su tristeza se transformará en alegría. Cuando una mujer va a dar a luz, se angustia, porque le ha llegado la hora. Pero una vez que ha dado a luz, ya no se acuerda de su angustia, por la alegría de haber traído un hombre al mundo. Así también ahora ustedes están tristes, pero yo los volveré a ver. Se alegrará su corazón y nadie podrá quitarle su alegría. Aquel día no me preguntará nada. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aquí tenemos un pasaje del Evangelio que a veces llama mucho la atención, porque pues uno quisiera estar siempre en alegría, no sufrir, pasarla fenomenal con Dios, porque ya ha resucitado, ha vencido todo, la muerte, el pecado, el mundo, pero sin embargo el Señor no nos ha hecho eso completamente. Él ha vencido el mundo, el pecado, Satanás, pero también está esperando que cada uno de nosotros luche, combata. Y ahí viene esa tristeza que dice el Evangelio de hoy. Ustedes llorarán y estarán tristes, mientras el mundo se alegrará, pero su tristeza se transformará en alegría. Es una tristeza fecunda, un dolor que después va a dar paso a la luz de la gloria, una cruz que va a desembocar en la resurrección, una muerte que pasa al cielo. No desaparecerá la tristeza, sino que será transformada. Esto es muy importante entenderlo. Las cruces, el sufrimiento, las batallas, Dios no las va a quitar en esta vida. Las permite, pero sabe que hay una fecundidad muy importante en nuestros corazones. La tristeza, cuando está unida a Cristo, no es inútil. La cruz abrazada con amor no es derrota. Las lágrimas del discípulo no son estériles. Dios tiene el poder de transformar el sufrimiento en gloria, porque nos asemejamos a Él. Esto es lo que no nos gusta. El que quiera llegar al cielo, siguiendo a Cristo, camino, verdad y vida, tiene que transformarse en Él y tiene que ser crucificado para después ser resucitado. Nosotros queremos ser resucitados sin pasar por la cruz. Otro pasaje que también parece doloroso. El mundo se alegra cuando Cristo parece derrotado. Jesús está hablando antes de su pasión. Los discípulos todavía no comprenden completamente lo que les viene. Verán a un Cristo arrestado, golpeado, escupido, coronado de espinas, clavado en la cruz, padeciendo. Y claro, ellos llorarán, escaparán, se esconderán. Y en cambio el mundo se alegrará. Hemos terminado con aquel que estaba continuamente apelando a nuestra conciencia. El mundo siempre celebra cuando Dios es expulsado. Esto véanlo en los medios de comunicación, en los colegios, en los hospitales, cuando se van quitando las cruces, etcétera, cuando parece que están desterrando, porque claro, ¿cómo puedo pecar cuando Cristo se está manifestando? Cristo me revela la verdad y me revela mi oscuridad. Él es luz y claro, no me gusta que esté delante de mí presentándome mi miseria. ¿Y Él qué hace? Me invita a la conversión.
Y claro, ¿qué quiere el mundo? El mundo quiere seguir pecando y por eso lo rechaza, por eso lo persigue, por eso lo destierra de cualquier manifestación cultural, familiar, religiosa o social, etc. Claro, el mundo celebra la impureza como libertad, el egoísmo como una realización personal, el pecado como un progreso. El mundo se está riendo cuando uno quiere vivir la pureza, se burla del sacrificio. Pregúntale a las personas que hacen ayuno, en su propia familia se ríen de ellos. Ridiculizan la santidad. Cuando una persona dice que va a misa, se ríen de él. El mundo está en dos banderas. Ya lo dice San Ignacio de Loyola. Dos reinos se están peleando por el mundo. ¿A quién vamos a seguir? El alma tiene que tomar una decisión. Y a veces, recuerden que Cristo, la promesa no es para esta vida. En esta vida nos promete sacrificios, cruces, persecuciones, muertes, etc. Porque la vida que está por venir, esa es la verdadera vida, la alegría que no acaba, el cielo. Por eso a veces es corazón el cristiano, porque lucha contra el pecado y parece que no avanza. Quiere ser santo y cae, se equivoca. No hago el bien que quiero y hago en cambio el mal que no deseo, ¿no? Decía San Pablo mismo. Porque ama a Dios y el mundo no lo comprende. Tú quieres servir y te rechazan, te entregas, te donas, amas, perdonas, etc. Y resulta que el mundo te persigue, te mata, te elimina. Intentas vivir el evangelio en una sociedad que perdió el sentido de Dios. Aquí hay que distinguir. La tristeza del cristiano no es depresión, no es desesperación. Hay dos tipos de tristezas. La tristeza del mundo, esa destruye, inclusive a algunas personas les lleva a quitarse la vida. El suicidio, ¿qué es esto? Pues cuando uno está muy triste con la vida que tiene y no encuentra solución. En cambio, la tristeza, según Dios, purifica. Decía un autor espiritual que las lágrimas del arrepentimiento, en cierto sentido, lógicamente entiendan el sentido espiritual, dice, son más poderosas que el bautismo. ¿Por qué? Porque el bautismo lava los pecados pasados, pero las lágrimas lavan también la negligencia posterior al bautismo. O sea, el bautismo es necesario para la salvación, pero esas lágrimas que vamos derramando son arrepentimiento, son purificación, son santificación, etc. Entonces van, digamos, complementando la gracia del bautismo, pero él lo decía como si fuera mejor. Lógicamente el bautismo solamente lo supera la Eucaristía, porque con el bautismo comenzamos a ser hijos de Dios. Es un misterio grandísimo. Las lágrimas, cuando las ofreces a Dios, tienen un valor eterno. Imagínate una madre cuando está llorando por sus hijos alejados, por sus hijos que tienen vicios. Esas lágrimas, como las lágrimas de Santa Mónica, alcanzan la conversión de sus hijos. Cuando algún sacerdote llora por, no sé, la falta de sacramentos de su parroquia, las fiestas, etcétera, o sea, el pecado que pueden vivir en una parroquia, en un pueblo, y esas lágrimas en la Eucaristía, en la noche, el sacerdote llorando por su pueblo, así lo hizo San Juan María Vianney. Lloraba, se sacrificaba, oraba por su pueblo y lógicamente su pueblo se fue convirtiendo. Los jóvenes luchan contra las tentaciones terribles, claro, y necesitan fuerza, pero a veces se sienten que parece que son superados. Las almas viven noches oscuras, Dios lo permite, son muy altamente santificadoras, pero cuando uno las está padeciendo son muy duras. Pero dice Cristo, y eso da mucha esperanza, su tristeza se transformará en alegría. No es eterna la prueba, no es eterna la batalla, no es eterna la cruz. La última palabra no la tiene el sepulcro, seremos sepultados. La última palabra la tiene la resurrección de Cristo. Y el Señor pone un ejemplo muy real de la vida real para dar a entender cómo se vive en nuestra alma el fruto de seguir a Cristo. Cuando una mujer va a dar a luz, se angustia. Y ustedes pregunten a las mamás, yo soy varón, pero las mamás cuando han dado a luz dicen que son unos dolores terribles, terribles. Pero ustedes pónganse a hablar con una mamá. ¿Quién les habla de los dolores? Más bien les habla de la alegría de los hijos. Esto es impresionante. Aunque dar a luz da unos dolores terribles a la madre, dice, pero después ya no se acuerda de su sufrimiento. Por la alegría de la vida de su hijo, toda fecundidad sobrenatural de nuestra alma tiene que nacer en el dolor, en la cruz. No existe santidad sin batallas.
No existe resurrección sin antes el Viernes Santo. No existe corona sin cruz. Por eso, dice San Juan de la Cruz, el alma que anda en amor ni se cansa ni cansa. Irá luchando porque sabe que la victoria, cuando dé a luz en la vida eterna, toda el sacrificio. ¿Quién se acuerda de las lágrimas, de los dolores, del sufrimiento, las persecuciones, los rechazos, cuando uno está en el cielo? Se enjugan o se enjugarán, para los que lleguen, todas las lágrimas. No importa que el amor sea purificado dolorosamente, Dios va podando la vid para que dé más fruto, Dios purifica el oro en el fuego, Dios va transformando a los santos mediante la cruz. La Virgen lo vivió perfectamente, ella recibió con mucha alegría, la llena de gracia, le dice el ángel, el Señor es contigo, tú vas a ser la madre del Altísimo, ¿no? Entonces, la madre de Dios, qué alegría, hágase en mí según tu palabra. Claro que sabía lo que iba a padecer, pero sin embargo, en ese momento solamente lo vislumbró y lo aceptó. Ya en la cruz lo padeció y no se echó atrás precisamente porque sabía que tenía que sufrir mucho. Pero en ese momento era más alegría que sufrimiento. En cambio, la cruz se mantuvo por fe. Estaba al pie de la cruz, llorando, sufriendo, viendo morir al más santo de los santos, su Hijo, carne de su carne, sangre de su sangre, pero sabía que era el Hijo de Dios y que tenía que dar su vida en rescate de ti, de mí. Entonces, después de Belén vino la persecución, vino Egipto, vino la pérdida del niño y termina con el Calvario. Ese es el sufrimiento, pero después esa alegría en la resurrección, cuando se le aparece el Señor, a la primera que se le aparece el Señor es a su madre. Su tristeza se convirtió en alegría. De la madre dolorosa se convertirá también la madre de la Iglesia gloriosa. Por eso hay que estar muy unidos a la Virgen María para vivir nuestra fe profundamente. Y sabemos que el sufrimiento unido a Cristo, porque es imitarlo, es darle un sentido, un mérito, tiene un valor de salvación de las almas. Y a eso vino Cristo, a invitarnos, quien quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, a todo su pecado, a toda su traición, etcétera, que tome su cruz, que viva, me imite en las virtudes, en los misterios que yo viví, cada uno a sus distancias, y me siga, porque yo le prometeré la salvación. Por lo tanto, el sufrimiento ofrecido en unión con Cristo tiene un valor redentor. No es que nosotros completemos algo a la cruz de Cristo. La pasión de Cristo es perfecta, sino que Dios nos permite asociarnos misteriosamente a ella en el tiempo. San Pablo, siempre se trata de interpretar correctamente, dice: completo en mi carne lo que le falta a los padecimientos de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia. Entonces te das cuenta, no es que a Cristo le falte algo, sino el cuerpo místico que camina en la historia, a Él sí puedo ofrecer mis padecimientos. Y esto lo entendieron profundamente. Por ejemplo, Santa Teresita el Niño Jesús, cuando dice que comprendí que el amor encerraba todas las vocaciones. Recuerden que ella ofreció un victimado de amor misericordioso, sufrir por los sacerdotes, por los pecadores, sufrirlo todo con amor. Entonces, todo, aunque sea algo pequeño, decía ella, si lo ofreces con muchísimo amor, entonces va a ser muy fecundo. Nada se pierde delante de Cristo. Y dice Cristo, nadie podrá quitarle la alegría. El mundo nos ofrece muchos placeres. Cristo nos ofrece la alegría que no pasa. Los placeres no siempre nos dejan contento. Los placeres son momentáneos y dejan un gozo en los sentidos, pero no una alegría en el alma. En cambio, la alegría de Cristo nos da esa unión con Dios y después nos propone una alegría que no cambia, que no acaba, la eterna. Por eso los santos son perseguidos con paz. Por eso los mártires cantan salmos, etcétera, como San Pablo Miki yendo al martirio. Las almas pobres exteriormente son ricas interiormente. ¿Cuántas almas humildes tienen más fe que cualquiera de nosotros? Busca la paz interior y ya verás que muchos encontrarán la salvación. Si tú alcanzas esa paz de Dios, vas a transmitir a Dios a las almas. Y las almas van a decir, yo quiero esa alegría, dice. Yo no la puedo comprar en Netflix, no la puedo construir con la inteligencia artificial. No, ¿dónde está esa alegría? Y tú dices,
viene del cielo. Es la alegría que da a aquellos que cumplen la voluntad de Dios. Y así el pecado no tiene la última palabra, aunque lo encuentre continuamente en mi propia vida. La muerte para Cristo no fue una derrota, fue el medio para conquistar una victoria. El cielo existe, no tengas miedo. Podemos alcanzarlo con la gracia de Dios. No lo olvides, Cristo está vivo. Pero aquí hay un gran peligro. Hay personas que quieren seguir a Cristo, pero no a seguir a ese Cristo crucificado. Recuerdo que una persona me dice, yo le estaba hablando del sacrificio, etcétera, de Cristo crucificado, y me dice, no, padre, yo no quiero ese Cristo, yo quiero al Cristo resucitado. O sea, yo no quiero problemas, yo quiero gozo, ¿sí? Y uno dice, sí, claro que puedes tener gozo, pero primero combate. La victoria se alza cuando tú vences al enemigo. Y el enemigo es el pecado mortal, el más grande, el más importante, porque se mata el alma, pero tienes otros 3 enemigos que están buscándote: el demonio, el mundo y la carne. Ánimo, vamos a seguir confiantes en que el Señor, con su resurrección, nos ha alcanzado la fuerza para que así podamos alcanzar la victoria. Le pedimos a la Santísima Virgen que siga intercediendo por nosotros y así alcanzar la vida eterna. Santísima Virgen María, Madre dolorosa y Madre de la alegría pascual, tú que permaneciste firme junto a la cruz de tu Hijo, enséñanos a no huir del sufrimiento cuando Dios lo permite para nuestra santificación, para nuestra purificación y crecimiento en la virtud. Corazón Inmaculado de María, Madre Santa, Madre de la Iglesia, cuando nuestro corazón esté triste, llévanos al corazón de Jesús. Cuando sintamos el peso de la cruz, recuérdanos que después del Calvario viene la resurrección, la victoria. Cuando el mundo quiera apagar nuestra fe, cúbrenos con tu manto maternal. Condúcenos a la patria celestial. Ayúdanos a alcanzar la santidad. Ayúdanos a ser almas contemplativas de intensa oración, continua oración, como lo pide la Escritura. Haznos apóstoles ardientes del Evangelio, que no tengamos miedo de llevar tu palabra, la palabra de Dios, al mundo entero, a través de los mensajes, por ejemplo. Haznos amar la cruz, la Eucaristía, el rosario, la voluntad de Dios. Madre, que al final de mi vida me encuentre con el Salvador. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.